Vamos a la santa palabra de Dios, Éxodo capítulo 20. Y vamos a leer los primeros mandamientos. Leamos desde el versículo 1 hasta el versículo 3. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa alguna que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la iniquidad de los padres sobre los hijos, sobre la tercera y sobre la cuarta generación de los que me aborrecen, y que hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Y aquí viene el mandamiento que hoy estudiaremos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Ese es el tercer mandamiento, el que hoy vamos a estar estudiando. Planteamos la pregunta desde nuestro catecismo: ¿cuál es el tercer mandamiento? Sencillo, el que ya acabamos de leer. Recuerden, ese es el tercer mandamiento. Vamos a empezar entonces a decir algunas cosas al respecto. Este mandamiento se trata de el modo de la adoración. El modo de la adoración, es decir, que nuestra adoración tiene que ser una adoración santa, una adoración apartada, una adoración diferente. ¿Qué me recuerda el primer mandamiento que nos enseña? Decíamos que el primer mandamiento nos habla acerca del objeto de la adoración, a quién tenemos que adorar. El segundo mandamiento nos habla acerca de los medios de la adoración, el medio, las formas instituidas por Dios. Ahora este nos va a hablar acerca del modo. Y miren esto, yo pudiera estar contemplando la creación y empezar a adorar la creación, pero el primer mandamiento me dice: no, solo me adoras a mí. Ok, entonces Dios, te voy a adorar haciendo estas cuestiones geniales que se me ocurrieron a mí. No, me adoras como yo lo digo. No me adoras por medio de imágenes, me adoras como yo prescribo. Ok, Dios, te adoraré solo a ti, como tú lo prescribes. Y pues bueno, como a ti te gusta que lea la Biblia, pues ni modo, leeré la Biblia. O bueno, como a ti te gusta que te canten, pues entonces yo traeré un poquito de reggaetón y te cantaré. No, me adorarás a mí por las formas que yo instituyo de manera santa. Entonces cada vez se va regulando más. El tercer mandamiento lo que nos va a guardar entonces es de no obedecer los dos primeros de una manera mundana, indiferente, sino que si Dios quiere la adoración a Él, como Él la ha instituido, Él también quiere el corazón, que esa adoración sea santa. Y recuerden, amados, que ser santo, ahorita vamos a repetir esto, pero cuando hablamos de santo, hablamos de diferente, de apartado. No adoramos a Dios como se adora cualquier cosa en la vida. Se adora a Dios de una manera santa, especial. Eso entonces, digamos, sería la naturaleza, el corazón de este tercer mandamiento. Como una pequeña aclaración, el mandamiento no es simplemente no jurar el nombre de Dios en vano. El mandamiento es: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Yo me puse a investigar el catolicismo romano y bueno, noté que ellos, aunque han pervertido la palabra de Dios y han torcido los mandamientos, de todas formas sí tienen como tercer mandamiento: no tomarás. Bueno, perdón, como tercer mandamiento no, sí tienen el mandamiento: no tomarás. Sí lo tienen expresado así: no tomarás el nombre de Dios en vano. ¿De dónde salió el jurar? No sé, no investigué más. Pero corrijamos eso. El mandamiento no es no jurar. Uno piensa que es no jurar y entonces simplemente está pensando en que si obedece o no obedece ese mandamiento, cuando dice: te lo juro por Dios que yo no hice eso. No, el mandamiento es no tomar. Así que no se trata solo de los juramentos, lo implica, claro, pero habla de muchas más cosas que ahorita vamos a ver un poquito.
Y en tercer lugar, entonces corrijamos el error del supuesto tercer mandamiento llamado santificar las fiestas. Eso nos quedó del catolicismo romano, ¿no? El tercer mandamiento de la ley de Dios, ¿cuál es? No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Esa es la forma larga. Bueno, y sigue: porque no tomará Jehová tu Dios, porque no tomará por inocente Jehová Dios al que tomare su nombre en vano. Pero si quieren cortico, no tomarás el nombre de Dios en vano. Así, sencillito, para los que lo están haciendo el ejercicio de memorizar. Entonces, no, santificar las fiestas, no, eso no existe, eso no es un mandamiento, eso es algo que han puesto los católicos romanos para entonces obligar a sus fieles a que tienen que guardar todas las fiestas que ellos mandan. Entonces toca guardar Pascua, toca guardar Domingo de Resurrección. No, nosotros guardamos todos los domingos de resurrección que el Señor nos mandó, no solo uno. Guardar Cuaresma. Ah, por cierto, en esta época está en Cuaresma, ¿no? Sí, bueno, vea. No coma carne, etcétera, etcétera, te conviertes en pescado. Bueno, todo ese montón de mandamientos de hombres. No, eso no lo mandó el Señor. El Señor no nos mandó a guardar las fiestas, santificar las fiestas. Bien, sigamos la pregunta 59. Vamos a empezar a desmenuzar este mandamiento. ¿Qué se demanda en el tercer mandamiento? El tercer mandamiento demanda el uso santo y reverente de los nombres, los títulos, los atributos, las ordenanzas, la palabra y las obras de Dios. ¡Wow! Se nos amplió bastante. ¿Por qué? Porque recuerden que todos los mandamientos tienen elementos positivos. Y lo positivo de este mandamiento es que hemos de tomar el nombre, los títulos, atributos, ordenanzas, palabra y las obras de Dios. Pero pastor, ¿por qué? Si solamente dice no tomar el nombre, ¿por qué todo eso? Bueno, vamos a tratar de explicar un poquito esto. Porque en la Biblia el nombre de Dios no es una etiqueta. El nombre de Dios no es como nosotros aquí, Beatriz, entonces Beatriz Velázquez para diferenciar de Beatriz Montoya. No, o mis hijas que Abby y Ami para que suenen bonitos los dos nombres, se parezcan. Nosotros en nuestra cultura colocamos los nombres como una mera etiqueta para identificar a la persona. Pero en la escritura el nombre indica todo el carácter. El nombre de Dios no es la etiqueta Elohim, Jehová, Dios, Señor, no. El nombre de Dios habla de todo su carácter. Y como el nombre implica todo su carácter, por tanto, el mandamiento implica todo lo que tenga que ver con Dios mismo. ¿Me siguen el argumento? Como el nombre implica todo lo que Dios es, pues sería raro, ok, respetemos a Dios, pero no respetemos su palabra. Respetemos a Dios, pero no respetemos sus mandamientos. Respetemos a Dios, pero no respetemos lo que Él hace. Pues no tiene ningún sentido. Honrar el nombre de Dios, darle todo un trato santo a todo lo que Dios es darle a todo lo que Dios es, lo que Él hace, como Él se nombra, sus títulos, sus atributos y todo lo que tenemos descrito ahí. Y otra vez, lo que ya les mencionaba ahorita, santo y reverente significa tratar de manera especial y respetuosa. Tratar el nombre de Dios, tomar el nombre de Dios de una manera santa, significa darle un trato especial. Hermanos, cuando ustedes piensen en santidad en la Biblia, primeramente piensen en apartado. Algo que se saca del uso común. Eso es esencialmente en lo que la Biblia significa santo. Cuando hablamos de que Dios es santo, estamos diciendo que Él es distinto, Él es especial, Él es otro. Nadie es como Él, solo Él es santo, santo, santo. Es lo que lo hace ser único. Entonces, santo, piensen otra vez en lo único, lo diferente. Así que cuando yo tomo el nombre de Dios santo, yo lo estoy tomando de una manera especial. Yo no hay nada que tome así. Yo no hay otra cosa que trate como trato a Dios. Eso es especial para mí. Eso es tomar el nombre de Dios de una manera santa y respetuosa. Le doy toda la reverencia, todo mi temor, toda mi honra
al nombre de Dios, a todo lo que Dios es, pero otra vez repitamos lo que significa, lo que implica, lo que demanda: nombre, títulos, atributos, ordenanzas, palabra y obras. Vamos a ver sustento bíblico para cada uno de esos. Vamos a ver sustento bíblico para cada uno, notando cómo en las Escrituras se habla de tratar santamente todo lo que aquí hay, todo lo que aquí hay. Sobre el nombre de Dios, necesito que estén un poquito ágil, vamos a ir a algunos versículos, otros yo los leo desde acá. Mateo 6:9. Si quiere alguno, vaya buscando Deuteronomio 28:58. No lo tengo en pantalla. Miren en la oración del Padre Nuestro cómo se habla de la santidad al nombre de Dios. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. La primera oración del Padre Nuestro es que el nombre de Dios sea santo. Eso es una petición, por cierto. Este es el deseo de: Señor, santifica tu nombre. Que el mundo se dé cuenta que tú eres santo. Que tu nombre sea vindicado, que tu gloria sea mostrada. Entonces, el nombre de Dios siendo santo. ¿Quién buscó Deuteronomio? Sí, hermana. Bien, este nombre glorioso y terrible, Jehová. ¿Temible o terrible? Terrible. El nombre de Dios, glorioso, terrible. Bien, sigamos. Tomar el nombre de Dios implica también tomar los títulos de Dios de una manera santa. El texto que se nos da en nuestro catecismo es el Salmo 68:4, que dice: cantad a Dios, cantad a Dios, cantad salmos a su nombre, ensalzad al que cabalga sobre los cielos, ya es su nombre, y alegraos delante de él. ¿Dónde está el título aquí? El título está en el que cabalga sobre los cielos. Ese es un título de Dios, el que cabalga sobre los cielos. O sea, Dios es llamado así. Otros títulos de Dios que pudiéramos utilizar: Señor. Otro título de Dios, Jehová de los ejércitos. Son títulos, no son nombres, son títulos. Y precisamente por ese de Señor, miren el Salmo 110:1. Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Se le está adjudicando mi Señor a la segunda persona de la Trinidad. Este es un diálogo entre Dios Padre y Dios Hijo. Mi Señor, o sea que el título Señor, si estamos refiriéndonos a Dios, debe ser tratado de una manera santa. Hermanos, la aplicación aquí elemental es: una de las maneras en las que nosotros más fallamos en esto es cuando nosotros utilizamos el nombre de Dios para expresar asombro, ¿no? Eso lo cometen mucho. Ay, Dios mío, se me olvidó hacer el mercado. Hermanos, eso no, eso es tomar el nombre de Dios en vano. Sí, mi hermana. Ajá, solo por una expresión. ¿Cómo no? Sí. No hay de verdad una invocación santa al Señor, sino, así como digo, así como cualquiera pudiera decir: Ave María. Entonces yo digo, utilizo el nombre de Dios. Entonces eso sería no darle un trato santo. ¿Sí, mi hermano? Claro, porque es que ahí sí hay una actitud reverente. O que incluso muy sencillamente yo diga: ay, Dios nos ayude en esto. Bien, el punto es cuando lo utilizamos como por una expresión, como el ejemplo que dije, porque se me olvidó hacer el mercado. Pues eso no tiene por qué usar el nombre de Dios ahí. Fácilmente, míralo, hermano, así: si yo fácilmente puedo quitar el nombre de Dios, el título, etcétera, y ahí puedo poner Ave María, qué sé yo, caramba, entonces yo estoy utilizando el nombre de Dios en vano. Y mencioné esto desde ya porque
Yo personalmente tengo que confesar que yo eso de Dios así no, pero el Señor yo lo usaba. Yo el Señor lo usaba. Y Kate una vez me lo preguntó y me dijo, Jeffrey, pero Señor no sería lo mismo. Y me puso a reflexionar. Y yo había concluido, no, pues Señor sí, porque uno dice Señor a cualquier persona, ¿no? O sea, a cualquiera uno le puede decir Señor. Pero miren la implicación. Lo que demanda implica los títulos de Dios y como Señor se utiliza como título divino, entonces yo debo utilizar el Señor si me estoy refiriendo a Dios de una manera santa. Si yo voy a decirle a mi jefe Señor, pues listo, estoy utilizando la palabra, pero en la expresión, ay Señor, se me olvidó hacer el mercado, eso claramente es una referencia a Dios. O estoy refiriéndome a mi jefe, entonces peor, estoy haciendo a mi jefe un Dios. ¿Sí, mi hermana? Ajá. Tocó dos ejemplos, hermana, para los que no escucharon. Cuando se dice, la Biblia dice que no le digas padre, sino tu padre que está en los cielos. Entonces, cuando se le dice al sacerdote padre o cuando se le dice al papá padre. Ahí hay dos ejemplos y no son lo mismo. Creo que ese texto aplica y corrige y debería reprender a esa práctica de decirle padre a un líder espiritual. Porque lo que ellos están haciendo erradamente ahí es que le están llamando padre por tener una preeminencia espiritual y eso no, nunca se dio en la escritura eso. El otro ya es distinto porque ahí estoy expresando simplemente el hijo y el papá, estoy expresando simplemente mi relación filial, soy el hijo y es correcto llamarle padre. Ahí sí, la corrección del versículo, hermana, es como el que me ilumina, del que yo dependo todo. Eso pasa lo mismo con el maestro. Jesucristo dijo que no le llamaran maestro a nadie porque solamente un maestro es él. Pasa lo mismo, es diferente que yo diga, no, el maestro de mi colegio, o el maestro del seminario, o el maestro de la iglesia, porque Dios nos dio pastores y maestros. Yo reconocer a alguien como mi maestro en el sentido del que dependo todo, de mi Padre Celestial, no, ya ahí sí hay idolatría. Listo, entonces, hermanos, es una aplicación muy sencilla, o no, una aplicación muy sencilla no. Un pecado muy común, ese nombre de Dios tomado de una manera vana. Ajá. Pero vuelvo al ejemplo de ahorita. La hermana pregunta cuando uno, bendito sea Dios. Si yo puedo quitar eso y poner simplemente en ese caso que estás diciendo, ay caramba, qué horrible. Entonces yo utilicé el nombre de Dios en vano. Porque pudiera decir, ay caramba, qué feo. O, no sé, no se me viene otra mente, otra palabra, otra expresión. O sea, si yo puedo reemplazarlo, entonces yo estoy utilizando el nombre de Dios en vano. Si no lo puedo reemplazar, es porque yo de verdad estoy haciendo una referencia a Dios y me interesa invocar el nombre de Dios. El ejemplo que decía ahorita el hermano, gracias a Dios por la comidita, gracias a Dios por este día, gracias a Dios por eso. Pues yo eso no lo puedo reemplazar, yo no puedo decir gracias a María, gracias a mi pastor, no, eso es solamente a Dios, no puedo reemplazarlo. Ahí sí estoy adorando a Dios. Pero en lo demás, si es una expresión coloquial, hermanos, es el nombre de Dios, es el nombre de Dios. Ajá. Son meros expresiones. El Dios le bendiga. ¿Sabe qué, hermana? En el seminario, yo califico los sermones, los trabajos. Y ya tengo copiado para pegar. Listo. Copy, pegue. Yo quité el Dios le bendiga. Porque era un mero copiar y pegar. O sea, no había en mí un sincero deseo de bendecir a ese estudiante, sino simplemente un copy-paste, ya, copy-paste, como por poner algo te califiqué, copy-paste, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, pero no había en mí un sincero deseo de bendecir a esa persona. Entonces, yo puedo decir Dios te bendiga, claro que sí, saludo en WhatsApp, Dios te bendiga, ¿realmente tengo el deseo de bendecir? O sea, ¿realmente o simplemente como por decir hola? Como decir, ¿qué más?
Si es así, pues diga hola, porque no tienes el deseo de que de verdad la persona sea bendecida. Meramente un saludo, el nombre de Dios siendo usado de manera vana. Atrás y ya, hermana. Ahora venía, no escuché, no escuché. Ajá, 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 sí, sí. Sí, sí, una expresión. Hay una expresión cualquiera, indiferente. Por eso el mandamiento es tomarlo de una manera santa, especial, no trivial, no por expresión. Sí, Dani. Mi Dios le pague. Dani, diría lo mismo del Dios te bendiga. O sea, si yo de verdad tengo, alguna vez alguien me corrigió eso, mi esposa lo usa mucho, mi esposa lo usa mucho. Y alguien me corrigió, pues yo le dije, pero es que realmente ese es el deseo que tenemos, no tenemos cómo pagarte, pues Dios te pague, porque yo no tengo cómo recompensarte y qué bueno que Dios te pague. No, pero Dios da buenas cosas, Dios daría buenas dádivas a todos, Dios le da buenas dádivas. Pero otra vez, que hay un corazón, o sea, no una mera expresión ahí indiferente y yo ni siquiera pienso qué bendición el Señor le pudiera dar. Por acá. Ah, uy, no. Hermana Flor y después. Eso, contumbrismo. Exacto, y estamos hablando de especial, diferente. Si mera costumbre, no. Hermano, Adolfo. Ajá, ajá, ajá. Sí, sí, sí. Tú das en un punto, el corazón. O sea, en lo que sí les diría, quítenlo, es en la mera expresión. O sea, me tropecé y ahí sí. O sea, quítenlo radical. Pero ya en el Dios te pague, Dios te bendiga, ahí ya estamos hablando del corazón. O sea, ya ahí no estamos diciendo que la frase está mala, ahí estamos diciendo es qué hay en mi corazón. ¿Realmente estoy consciente de eso? Les pongo el ejemplo de lo que pasaba en el seminario. Copiar y pegar a 20 estudiantes ahí como por poner algo cualquiera. Pues simplemente les coloco muy bien trabajo y ya. No tengo por qué ponerle ahí copy, pegue, copy, pegue. Entonces, usar el nombre de Dios de una manera santa. Ajá, respetuosa. Muy bien, pero nos quedamos solo con el nombre, o sea, Señor Dios, pero ojo que títulos y vamos más, atributos, los atributos de Dios. Miren Apocalipsis 15:3, cómo se le da esa santidad a los atributos. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero diciendo, miren, Cordero. Si es el cordero para referirme a Dios, yo tengo que utilizar cordero de manera santa. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Porque solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y adorarán delante de ti, porque tus juicios se han manifestado. Noten todo lo que hay aquí. Habla de la santidad, de Todopoderoso, de los juicios. Todo eso hace que la gente adore al Señor. Entonces, yo no puedo utilizar el Todopoderoso del Señor, la santidad del Señor, la justicia del Señor para hacer un chiste, para hacer mofa, porque eso debería producir adoración. Y cuando la santidad de Dios produce un chiste, ahí hay pecado. Ahí no se está tomando la santidad de Dios de una manera santa, valga la redundancia. Cuando la justicia de Dios se toma para hacer un chiste, no se está dando la debida adoración al Señor. Noten otra vez, todos los atributos que hay aquí llevan a adorar. ¿Qué más? ¿Qué más?
las ordenanzas del Señor. Ahorita vamos a ir a Malaquías, voy a saltarlo, pero vamos a la ordenanza del Nuevo Testamento de la Cena del Señor. Miren, porque el que come y bebe indignamente, juicio come y bebe para sí, no discerniendo el cuerpo del Señor, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. ¿Saben qué estaba pasando con los corintios? Tomaron la cena del Señor de una manera mundana, no de una manera santa, como cualquier comida. Y por tomar algo del Señor, noten que ya no es el nombre o el título, ahora es una ordenanza, algo que Él mandó a hacer. Como ellos estaban practicando algo que Dios mandó a hacer de una manera indiferente, mundana, como si fuera cualquier comida, para ellos no había diferencia en comerse su almuerzo que comer la cena del Señor. Entonces Dios los castigó. Porque algo de Dios se trató de manera mundana, indiferente. Aquí se utiliza la palabra ordenanzas, quiero hacer la aclaración. Y tal vez estamos pensando solo en el bautismo y cena del Señor. Pero aunque yo puse el ejemplo de la cena del Señor, implica todo mandamiento del Señor. Todo lo que el Señor nos manda hacer. La lectura de la palabra tiene que ser hecha de manera santa. El Señor me mandó a orar, tengo que orar de manera santa. El Señor me mandó a ir a la iglesia, tengo que ir a la iglesia de manera santa. El Señor me mandó a ofrendar, tengo que ofrendar de manera santa. Ese es el punto de la ordenanza. O sea, todo lo que el Señor me manda hacer, yo tengo que hacerlo de manera santa para Él. El tercer mandamiento, tomar el nombre de Dios en vano, también implica tomar santamente la palabra del Señor. Miren Salmos 138, 1 y 2. Te alabaré con todo mi corazón, delante de los dioses te cantaré salmos. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y por tu verdad. Ojo, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. El nombre y la palabra del Señor están en el mismo nivel. Por tanto, yo la palabra del Señor la tengo que tratar de manera santa. Miren, amados, hay cositas que son de conciencia, pero explican esa santidad que yo le doy a la palabra. Vas a hacer tu devocional. Lo haces sin camisa. Voy a leer la Biblia, estoy en mi casa, lo hago sin camisa. Bueno, yo no te diría que estás pecando, pero léete sin camisa cualquier libro. Vas a leer la palabra del Señor. Colócate siquiera una camisa. Vamos a hacer el devocional en familia. En la mesa de comedor y está toda llena de comida, toda desordenada. Quita todo eso. Van a presentársela ante la palabra del Señor. Dale algo de santidad. Si tuvieras una visita no tendrías ese desorden ahí porque es la visita. Bueno, vas a leer la palabra del Señor. Quita el desorden y concéntrate en lo que vas a hacer. Son cositas, hermanos. Repito, demanda una adoración santa. ¿Sí, mi hermana? Claro. Definitivamente el Señor nos va a escuchar cualquiera sea como estemos, pero esa posición del cuerpo refleja si yo tengo alguna actitud de reverencia o no. Es decir, si yo estoy acostado porque bueno, no sé, ya me acosté a dormir, me vino el pensamiento algo y lo oré al Señor, bien. Pero si voy a hacer todo mi devocional y tirado en la cama ahí, recostado, siempre oro cuando voy en el carro, siempre oro cuando voy en el bus, siempre oro cuando estoy lavando la loza, pues chévere que ores en todo momento, pero que no tengas un espacio de quietud donde de verdad buscas del Señor. Deja lo otro como la arandela, pero busca el espacio puntual. ¿Sí, mi hermana? ¿Alguien levantó la mano? Ajá, ajá. Ajá, ajá. Ahí voy al punto, hermana. Estás acostada, te levantaste en la madrugada. Bien, de hecho en la Biblia, por allá hay un salmo que David dice, me levanto aún de noche y en mi lecho te oro. Algo así dice. Lo que nos da la idea es que está acostado y está orando. Pero nota que es una situación particular. Repito, diferente es que yo estoy en la rutina del día y bueno, voy a hacer el devocional. Me tiro en la cama, ya me relajo.
como que no refleja, no vamos a decir que estás pecando, pero no refleja esa actitud de devoción, de santidad al Señor. ¿Qué más? Las obras del Señor. Acuérdate de engrandecer su obra, la cual contemplan los hombres. Si yo estoy hablando de lo que el Señor ha hecho, eso no es para hacer chistes. El evangelio no es para hacer un chiste. Que Cristo se encarnó no es para hacer un chiste. Que Israel salió del desierto por el poder del Señor no es para hacer un chiste. Todo lo que el Señor ha hecho, eso debe ser tratado de manera santa. Bien, todo lo que demanda, lo que implica. Ahora la parte negativa, que me parece a mí en este mandamiento no es mucha la diferencia. ¿Qué se prohíbe en el tercer mandamiento? El tercer mandamiento prohíbe toda profanación y abuso de cualquier cosa por medio de la cual Dios se da a conocer. Básicamente, no hacer todo lo que dijimos ahorita. Pecar contra todo lo que dijimos ahorita. Entonces, en vez de tomar santo el nombre de Dios, lo utilizo como ya hablábamos ahorita. En vez de tomar de manera santa los títulos de Dios, los utilizo de manera indiferente. Las obras de Dios, etc. Pero por precisar algunos otros detalles, ahora sí vamos a Malaquías. Yo les dije ahorita que íbamos a ir a Malaquías. Van en sus Biblias a Malaquías, último libro del Antiguo Testamento. Malaquías capítulo 1. Vamos a leer de largo. Dando la primera aplicación de tener cuidado con profanar las cosas santas. Y quiero que vean en todos estos textos realmente hay una sola idea, y es cómo no se le da la santa adoración a Dios. Se cumple los medios. Recuerden que ahorita hablamos. El primer mandamiento, adora a Dios. El segundo, cumple con los medios. Pero yo puedo cumplir con los medios y adorar solo a Dios, pero hacerlo de una manera no santa, y eso no es agradable a Dios. Y eso es lo que sucede en Malaquías. Malaquías está lleno de eso, de gente que está cumpliendo el rito para Dios, están cumpliendo los medios, pero no lo están haciendo de manera santa, y por eso a Dios no le agrada. Versículo 6. El hijo honra al padre, y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Noten, honra. Y si yo soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? O sea, ellos no están conscientes de lo que están haciendo. En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis, ¿en qué te hemos mancillado? En que decís, la mesa de Jehová es menospreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para sacrificar, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo, pues, a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le será acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Noten qué interesante. Bueno, explico. Ellos estaban cumpliendo. Ok, Dios quiere que se le ofrezca un cordero. Bueno, pero aquí hay un corderito que estaba cojo. Pues ¿para qué ofrecer el que está bueno, el que nos vale platica? Ofrezcamos este. Cumplamos con el rito, pero no hay santidad. Y me encanta con lo que acabé de leer. Dios que dice, ve y haz eso al príncipe. A ver si el príncipe te lo va a recibir. Hazlo con el simple hombre, a ver si el hombre te lo recibe. Entonces, si el hombre no te lo recibe, ¿por qué me lo estás trayendo a mí? Me encanta esa idea de la escritura aquí. O sea, si aún a los hombres yo no les puedo dar algo, ¿cómo se lo he de dar a Dios? Eso me parece un argumento muy bueno con la discusión de la música en la iglesia. No, que a Dios lo que le importa es la letra y que le cantemos. No importa la melodía, no importa que sea rap, reggaetón. Bueno, ve donde, la reina Isabel ya murió, ya me quedó ese ejemplo anticuado. ¿Cómo se llama el que está ahora? ¿Carlos? Ve donde Carlos, di que el rey Carlos, perdón. Ve donde el rey Carlos organiza una ceremonia y preséntale reggaetón a ver si lo van a recibir. No lo reciben. Es el rey.
Ese hombre hay que tratarlo con una pulcritud, con todo un cronograma, todo un protocolo, porque es el rey. Entonces, si un rey no recibe eso, ¿cómo es que yo le llego al Señor de los ejércitos con reggaetón, con rap? Ese es el argumento de Dios aquí. Ve y llévalo al príncipe. Si el príncipe te lo recibe, ni el príncipe te recibe eso. Entonces, ¿cómo me traes eso a mí? Ahora pues, implorad el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. De vuestras manos vino esto. ¿Le seréis agradable? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Quién hay también entre vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo contentamiento en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano me será agradable el presente, porque desde donde sale el sol, desde donde el sol nace, hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se quemará incienso a mi nombre y presente limpio, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos, y vosotros lo habéis profanado cuando decís, inmunda es la mesa de Jehová, y su fruto, su alimento, es menospreciable. Miren el argumento de Dios, mi nombre es grande, ustedes porque están profanando. No debe ser profanado porque mi nombre es grande. Ustedes lo han profanado porque están tratando el nombre de Dios de una manera trivial, diciendo es menospreciable, aunque cumplían con los ritos. Dios castiga la profanación de su nombre. Miren el 2:2. Si no oyereis y si no pusiereis en el corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones. Y también la he maldecido, porque no lo ponéis en vuestro corazón. El corazón. Otra vez, primer mandamiento, el objeto de la adoración. ¿A quién se adora? A Dios. El segundo, los medios. Dios dice cómo. Pero yo puedo adorar a Dios, cumplir los medios, pero con un corazón mal. Con un corazón que no hace diferencia entre lo que estoy haciendo para Dios y lo que estoy haciendo para el mundo. Y eso Dios no le agrada. Y en tercer y último lugar, la actitud indebida es un quebrantamiento de este mandamiento. Versículo 14, capítulo 3, versículo 14. Habéis dicho, por demás de servir a Dios. ¿Y qué aprovechará que guardemos su ordenanza y que andemos tristes delante de Jehová de los ejércitos? Hermanos, se los decía en el sermón pasado, nunca obedezcan al Señor pensando simplemente en si va a pasar o no va a pasar algo, si me va a bendecir o no me va a bendecir. No, es porque es Dios, por el amor al Señor. Nuestra obediencia nunca debe ser, ¿será que si desobedezco me va a venir un castigo inmenso y Dios me va a quitar esto y aquello? No, esa no es la mentalidad cristiana. El cristiano no está, ay, ¿será que adulterio y adulterio? Y si adulterio, ¿será que no se me acaba el matrimonio? ¿Será que hago ese negocio turbio y si el Señor hago ese negocio turbio, entonces me mandará y me quitará todo el dinero? No, el cristiano no está pensando así. El cristiano quiere obedecer porque el Señor le manda y por amor al Señor. Así el Señor abriera los cielos y dijera, mira, si haces ese dinero turbio, no te voy a castigar. De todas formas, el cristiano diría, qué bueno, Señor, en tu misericordia, pero yo de todas formas no lo quiero hacer porque a ti no te agrada eso. El cristiano no está pensando en si vale o no vale la pena, si hay castigo o no hay castigo. No, esa no es la mentalidad. Es santidad para el Señor. Y abordemos la tercera y última pregunta. La tercera no, la pregunta 61, más rápidamente. ¿Cuál es la razón anexa al tercer mandamiento? Porque dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no tendrá por inocente al que tomare su nombre en vano. Eso último, ¿qué implica? La razón anexa al tercer mandamiento es que, por más que los transgresores de este mandamiento puedan escapar del castigo de los hombres, el Señor nuestro Dios no permitirá que escapen de su justo juicio. En otras palabras, amados hermanos, debemos descansar en la justicia divina. Dios dice que no tomará por inocente, no dará por inocente al que tome su nombre en vano.
y de pronto tú estás tomando su nombre en vano, y tú estás viendo que el que toma el nombre del Señor de manera profana, el que quebranta sus mandamientos, el que hace trampa, el que juró en vano, etcétera, le va bien. Y tú piensas, en vano he guardado el camino del Señor. No, Él no dará por inocente al que tomare su nombre en vano. Él es un Dios justo. Él hará justicia. Tú tienes que descansar en que tú obedeces al Señor y tú vas bien. El que desobedezca al Señor, el Señor arreglará. Allá verá el Señor. Yo no tomo venganza, la venganza es del Señor y yo estoy descansado en que Él dice que no dará por inocente al que tomare su nombre en vano. No lo dará por inocente, es promesa del Señor, toca creerlo. Cuando yo no lo creo, entonces cuando yo estoy buscando la manera de que no se tome por inocente al que tomó el nombre de Dios en vano. Yo soy el que estoy ahí como juez justo sobre toda la tierra, haciendo y moviendo. No, si es verdad este mandamiento, entonces yo guardo la ley, guardo los mandamientos, obedezco a mi Señor, y el que no, el Señor hará justicia. El Señor hará justicia. Segundo lugar, y esto por implicación, porque sé que está en el aire, el tercer mandamiento no prohíbe hacer juramentos, puesto que Dios también jura. Por si al caso, no tomar el nombre de Dios en vano no nos sanciona en nunca jurar. Más bien es no jurar en vano. Ya hice la aclaración al principio que el mandamiento no es no jurar, el mandamiento es no tomar. Implica el juramento, pero es más grande que el juramento. Ahora, hablando de los juramentos, hermanos, es posible jurar. El capítulo, bueno, no me acuerdo el número de nuestra confesión, trata de los juramentos. Los cristianos podemos jurar, pero los cristianos nunca podemos jurar en vano. Nunca podemos jurar en vano. El ejemplo de que el juramento per se no es pecado es que Dios mismo jura, como lo tenemos en estos textos, miren. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, puesto que no tenía otro mayor por quien jurar, juró por sí mismo. Porque los hombres ciertamente juran por el que es mayor que ellos, y el juramento para confirmación es para ellos el fin de toda controversia. Por eso, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramentos. Si Dios mismo jura, entenderíamos que jurar no es algo pecaminoso. Pero pastor, el Señor enseñó en el Sermón del Monte que no juremos ni por el cielo, ni por la tierra, ni por tu cabello, sino que vuestro sí sea sí y que vuestro no sea no. Bueno, lo que el Señor está corrigiendo ahí era un pecado que tenían los fariseos. Vamos a Mateo 23. El texto que recité es el del Sermón del Monte. Pero miren el problema que había y por qué el Señor dice no juren por el monte, por el cielo, por el templo, por vuestra cabeza. Miren lo que estaba pasando con los fariseos. Mateo 23, 16. Hay de vosotros guías ciegos, que decís, cualquiera que jure por el templo no es nada, mas cualquiera que jure por el oro del templo es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? Y cualquiera que jure por el altar no es nada, mas cualquiera que jure por la ofrenda que está sobre él es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por aquel que habita en él. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado sobre él. ¿Ellos qué estaban haciendo? No jures por Dios, porque entonces Dios te castiga, y grave jurar por Dios. Jura por algo menor. Jura por algo que no sea tanto como Dios, que si tú fallas, pues fallas contra eso nada más. Entonces jura por el templo. Pero es que ¿quién habita el templo? Dios.
Jura por el altar. Perdón, no jure por el altar, jura por lo que está encimita. No, pero es que todo eso es de Dios. El punto, amados hermanos, tanto en el Sermón del Monte como lo que el Señor está diciendo aquí, es que finalmente, así tú pongas a tu bendita madre, a tu hijo que tú más amas, a lo que tú coloques, como base de tu juramento, tú estás jurando por el nombre de Dios. Si tú no, es que yo lo juro por mi madre, bueno, tu madre la creó Dios, estás jurando por Dios. Ese sería el argumento. No, es que se lo juro por mi hijo, que es lo que yo más amo. Estás jurando por Dios, porque ese hijo te lo dio Dios. O sea, siempre que juremos, estamos en el análisis final invocando el nombre de Dios. Ese es el punto de la Escritura. Y cuando yo fallo, yo miento, pues entonces yo peco contra Dios y yo tomé el nombre de Dios en vano. Entonces el Señor Jesucristo cuando nos dice, y Santiago también nos dice, que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, es porque en el análisis final, amados, aunque el cristiano puede jurar, el cristiano tiene que ser una persona veraz. Que el juramento es por una superanomalía, porque definitivamente necesitamos una confirmación. Pero la idea del cristiano es que el cristiano es veraz. Si él dijo sí, es sí. Si él dijo no, es no. No toca hacerlo jurar. Él siempre dice la verdad. Ese es el punto. Eso es lo que el Señor está demandando. El Señor está condenando los juramentos. Estaba condenando los juramentos de los fariseos que juraban por cosas menores para fallar a su palabra y entonces sentirse sin pecado porque no juraron contra Dios. No, siempre pecas contra Dios. Por eso debes ser siempre veraz. Entonces, si a un cristiano lo invitaran a un juicio y le ponen eso sobre el que ponen la Biblia y juras decir toda la verdad y nada más que la verdad, el cristiano puede jurar legítimamente ahí. Y todo lo que tiene que decir, lo tiene que decir verdad. Porque invocó el nombre del Señor. Que juras por Colombia que vas a decir la verdad. Voy a decir la verdad porque no puedo pensar, es Colombia, peco contra Colombia. No, peco contra Dios. Todo juramento es con Dios invocando su nombre. Bien, terminemos, amados, entonces orando. Orando, pidiéndole al Señor que nos ayude a dar la debida santidad a su nombre. Pidiendo a Dios que tenga misericordia de nuestra liviandad hacia lo santo y que nos ayude a ser veraz. Señor y Dios, te alabamos y te rogamos que por favor nos ayudes a dar la debida santidad a tu nombre. Señor, este mandamiento nos confronta siempre y es de las maneras en las que más fallamos cuando utilizamos tus títulos, tu nombre, para expresar asombro simplemente, para expresar indignación, admiración sobre cualquier cosa trivial del día a día. Señor, hemos tomado tu nombre en vano, hemos tomado tus títulos, atributos en vano, hemos utilizado tu palabra para hacer chistes, hemos utilizado las grandes cosas que tú haces para burlarnos, para tratarlo con indiferencia. Señor, hemos pecado y te pedimos que por favor nos ayudes a tomar tu nombre santamente, Dios, a dar la debida honra a todo lo que tú eres. Que tengas por favor misericordia hacia nosotros cuando hemos pecado en no tomar tu nombre en vano. Te pedimos, Señor, también a la luz de lo último que hablábamos, que nos ayudes a ser veraces, que no necesitemos siquiera estar jurando, Dios, que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no, sin temer las consecuencias. Para tu gloria lo pedimos, Señor. Amén.